de pendientes, así que bueno, en esa sintonía va el práctico también, lo voy a compartir ahora para poder verlo. A ver, que acá estoy acostumbrado al Zoom, ahora cuando me cambio de aplicación es como que me tengo que acomodar. Sí, eso nos pasa siempre. Sí. ¿Ahí lo ven? ¿Ven mi Ahí, pantalla? ahí se ve, Cristian. Perfecto. Bueno, cualquier duda o cualquier cuestión que quieran preguntar, interrumpan, no esperen a que termine. Este es el práctico 4, como les decíamos. Se titula Coordenadas Gauss-Kruger, Perfiles y Pendientes. Eh, es bastante sencillo, no tiene nada raro. Nada como el punto anterior, si quieren, del práctico 3, que era como muy con muchos pasos. Este es bastante sencillo, es más de cálculos de coordenadas y poquitas cuestiones más. Ahora vamos a ir viéndolo. Bueno, primero, calcular coordenadas. Ustedes van a tener un mapa anexo, seguramente ya la estuvieron viendo. Bueno, ya está colgado en el aula, así que pueden ir viéndolo. Es un mapa que ya lo voy a mostrar también, Gauss-Kruger, de Chubut. Y en ese mapa aparecen estas localidades, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es calcular las coordenadas de estas localidades con, bueno, como ya vieron en las clases anteriores, las coordenadas X e Y. El punto 2 también refiere a coordenadas Gauss-Kruger, solo que en este caso es al revés. Nosotros le damos un par de coordenadas y ustedes van a tener que buscarlo en ese mapa que van a usar para el punto 1, bueno, y marcarlo de alguna manera, ir marcando estos puntos, estos vértices que se van a ir generando en el mapa. Y fíjense que son 6 puntos. Y cuando ustedes terminen de ubicar, y si lo ubican bien, esto le va a generar un polígono en el mapa de Chubut que, si está bien hecho, bueno, va a ser coincidente con un departamento, ¿sí? Uno de los 15 departamentos de la provincia del Chubut. Bueno, y ahí ustedes tienen que poner eh, a qué departamento refieren estos vértices. Si está bien hecho, se van a dar cuenta enseguida, y si hay algún error, van a ver que se van a dar cuenta de dónde está el error también. Bueno, eso es con respecto a Gauss-Kruger. Bueno, hace falta aclararlo que vamos a trabajar con Gauss-Kruger en faja 2. ¿Sí? El mapa está en Gauss-Kruger faja 2. Recuerden, después lo vamos a revisar, pero Chubut nosotros los podríamos representar con 3 fajas, con alguna de las 3 fajas que pasan por Chubut. Elegimos la faja 2 porque, bueno, es la que pasa por el medio, ¿sí? Hay un micrófono que lo voy a silenciar, o a ver si puedo desde acá, porque me está... No se puede silenciar desde acá, Cristian. Creo que es Ah, Helio, creo que tiene el puede micrófono ser, abierto. puede ser. A ver, Helio. Bueno, está bien, ahí el lío. Después, en todo caso... Ahora le aviso a Helio que tiene el micrófono abierto. Dale. Gracias, Walter. Bueno, eso es en relación a Gauss-Kruger. Vamos a ver también un ejercicio sobre curvas de nivel y bueno, perfiles. En el punto 3 vamos a ver este gráfico que nosotros, que lo tienen ustedes en el práctico, donde van a ver, bueno, una serie de puntos, de cotas, de altura son, ¿sí? Y una serie de curvas hechas, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es, dada la red de puntos acotados, estos son los puntos, la red de puntos, trazar curvas de nivel, con una equidistancia de 100 metros. Agregar el valor de todas las curvas de nivel
incluso las ya existentes, o sea, cada una de estas curvas tiene un valor, incluso las que no están, que las tienen que hacer ustedes, ahora lo vamos a explicar. Bueno, a todas esas ustedes le tienen que poner a qué altura, qué valor de igual, perdón, qué cotas de igual valor une esta línea, ¿sí? Esta curva. El punto C, colocar las distintas altitudes, perdón, colorear las distintas altitudes de la siguiente manera. De 0 a 100, color verde claro, de 101 a 600, marrón claro, 601 a 1000, color marrón claro, perdón, marrón oscuro, y, bueno, altitudes mayores, rojo. Esto, por supuesto, va a depender si ustedes pueden imprimir, ¿sí? Si no pueden imprimir, bueno, traten de ver algún programita de los que trae el Word, perdón, los que trae, sí, el Office, ¿sí? Con algo bien artesanal, como para ir marcando las distintas alturas nada más. Después, confeccionar una leyenda en forma de columna donde se indiquen las diferentes alturas, porque acá ustedes van a tener colores nada más, ¿sí? Bueno, ustedes hacen una pequeña leyenda con las alturas y a qué altura hace referencia a cada color. Una leyenda. Y ubiquen en este mapa donde ven pendientes o relieves abruptos o escarpados, ¿sí? Eso tiene que ver con la teoría también. Ustedes a simple vista pueden darse cuenta de dónde están los relieves escarpados o abruptos. Ahora vamos a volver a este punto. Ahora vamos a seguir leyendo la consigna. El punto 4 es de acuerdo a las curvas de nivel de la consigna 2, perdón, esta sería la consigna 3, ¿sí? O sea, la consigna anterior. Trazar dos perfiles. Uno uniendo los puntos A y B. Fíjense que ustedes tienen el punto A y el punto B. ¿Sí? Ahí, ustedes deberían trazar una línea recta y eso convertirlo en un perfil. ¿Está bien? Otro con los puntos C y B. ¿Mm? C y B. ¿Sí? La escala horizontal debe ser de 1 en 20.000 y la escala vertical deberá ser 1 en 10.000. 1 en 20.000 horizontal es la escala que tiene la horizontal, es cuando nos referimos a las distancias entre dos puntos en un mapa, ¿sí? En dos puntos en distintos lugares del mapa. En cambio, la vertical es cuando nosotros elegimos una escala para exagerar o para elegir, digamos, cómo representar esas alturas, exagerarlas o no. ¿Sí? Ahora igualmente vamos a detenernos en esto. Los perfiles deben ser presentados prolijamente y en hoja aparte, sin las marcas que ustedes van a usar seguramente para realizarlo, para elaborarlo. El eje vertical debe estar claramente marcado con cotas de altura, de acuerdo a la escala vertical 1 en 10.000. En el eje horizontal debe estar claramente marcada la distancia entre los puntos AB y BC o CB, digamos, sería BC, ahora lo corrijo esto, pero bueno, es, digamos, indistinto también. Debe iniciarse en 0 metros con una escala 1 en 20.000. Este es un perfil también. Fíjense que lo que estábamos hablando cuando hablamos de escala vertical es esta, ¿no? La escala con la cual nosotros exageramos o no las alturas. Y la escala horizontal vendría siendo esta, ¿no? La que nos marca las distancias entre dos puntos en un terreno o en una superficie. Si nosotros decimos que la escala vertical es 1 en 10.000, ¿sí? Pasen esta escala 1 en 10.000 en metros, 1 centímetro, tantos metros, y van a darse cuenta cuánto va a valer cada centímetro en esa escala vertical. Para el caso de la escala horizontal, dice 1 en 20.000. Quiere decir que cada 1 centímetro van a ir
avanzando tantos metros. Bueno, eso también hagan una escala en el perfil donde marca, bueno, el punto A es 0 y cada 1 centímetro voy a ir marcando cuántos metros me voy moviendo en la realidad. ¿Mm? Bueno, y eso también es un pasaje de valor de unidades. ¿Mm? Entonces en centímetros, ustedes lo pasan a metros. Bueno, el producto final deberá presentarse como un producto. Esto era simplemente para graficar, porque esta es otra consigna, ¿sí? El producto final debe presentarse como un producto cartográfico, es decir, con líneas de márgenes, títulos, notas marginales, ¿está bien? Hola, Cristian. ¿Sí? Se escucha como un eco. Ah, pero debe ser otro micrófono, ¿eh? Porque acá no hay ruido. ¿Sabes qué pasa? Mirá, Ah, Susana, creo que activaste 2 veces el ingreso y estás 2 veces adentro de la sala. ah, En uno tenés el micrófono abierto y en otro el micrófono cerrado. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Ahora bien, quedaste en uno solo. Bien, gracias. perfecto. Ahí estás, Ahora, bien. ¿ahora se escucha mejor? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Ah, bien, bien, perfecto, Susana. Bueno, entonces, es entonces hacer dos perfiles. El punto 4 es hacer dos perfiles, AB y CB. ¿Mm? CB, claro, no decía ABC, sino CB, porque bueno, van a tener desde acá hasta llegar al punto B, ¿sí? Y lo mismo con el AB. Van a empezar desde acá hasta terminar en el punto B. Bien. El punto 5, ya hay un perfil hecho que no tiene nada que ver con este punto, pero es otro perfil. Dice, calcular 4 pendientes en porcentajes y en grados. Las pendientes pueden estar representadas siempre en estas dos unidades o modos de medir esas pendientes. Las mismas irán desde el punto X, situado a 80 metros, acá, ¿sí? Eso ya tienen el valor de la X, a los puntos 1, 2, 3 y 4. O sea que de la X al 1, de la X al 2, al 3 y de la X al 4. ¿Sí? Esas son las 5 pendientes que tienen que calcular. Por supuesto, acá parece que la pendiente más abrupta es la del punto X al 4. Pero esto puede estar engañándonos porque estamos usando escalas que exageran o que no el relieve, si no es la realidad. Por ahí cuando ustedes calculen se van a dar cuenta cuál es la que realmente es más abrupta o la que tiene mayor pendiente, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Hay una pequeña fórmula para sacar la pendiente en porcentajes y es bastante sencillo. Ustedes lo primero que tienen que hacer es, por ejemplo, calcular la altura ascendida, o sea, si quiero ir del punto 1, del punto base, que sería la X, al 1, al punto 1, tengo que calcular cuántos metros me elevo. ¿Quién se anima a decirme cuántos metros me elevo desde la X al punto 1? 250. No. A ver, ahí hay algo más, ¿eh? Hay algo que tienen que tener en cuenta. ¿Estoy arrancando de un punto 0? ¿De 0 metros de altura? No, serían 200, ¿no? No, 150. 150, sí, está bien. 150. Yo Yo parto no veo de nada. 80 metros de altura, ¿eh? Ah, Fíjense que 80, dice no el se punto ve. X. El punto Ujú. X dice está situado a 80 metros de altura. Ah, Ah, 170, 170. 70, Claro, sí. entonces lo que me elevo para ir de este punto a este punto son 170 metros. ¿Mm? 70, sí. Eso tengan cuidado, no son 250, No, no son 150. claro. Eso calculen que están partiendo de un punto ya elevado. Bueno, entonces, la altura ascendida, por ejemplo, que voy a tomar en el primer punto son 170 metros. Por 100, eso es sencillo, dividido la distancia horizontal. La distancia horizontal, ¿cómo la saco? Por la escala.
Claro, por la escala. claro, No, sí, sí. está bien, pero bueno, entonces mido desde el punto X al 1, hago, por ejemplo, hago un cruce de líneas. Del 1 tiro hago un cruce, digo en el sentido imaginario, ¿no? Voy de la Sí, X sí. Sí. hasta, hago una paralela, digamos, como yendo en línea recta hasta el punto 1, y del punto 1 también hago como un eje perpendicular, ¿no? Al de la Sí. X. Y entonces voy a medir de la X hasta acá, ¿sí? Que ese sería como la distancia horizontal. Mm, eh, Sería la distancia horizontal, perdón. Entonces, si son tantos centímetros que voy desde este punto hasta este punto, bueno, hago una regla de 3 para calcular la distancia horizontal. Con esta escala, si un centímetro son 100 metros, porque vamos a trabajarlo en metros, si un centímetro son 100 metros, bueno, ¿cuántos serán este centímetro que 5 van creo que de son. acá hasta acá? ¿Sí? Bien, eso les va a dar un resultado, por ejemplo, le da 15% o 20%, pongamos. Esa es la pendiente, ¿sí? ¿Qué significa una pendiente del 15 o del 20%? Para que nosotros nos demos una idea para qué sirve ese resultado. Bueno, una pendiente de un 15%, por ejemplo, esto es solamente para tomar de referencia, quiere decir que cada 100 metros recorridos se superan 15 metros de desnivel, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que entre mayor la pendiente, cada 100 metros voy a elevar cada vez más me voy a elevar cada vez más de una superficie base. Es decir, 15%, imagínense ustedes que caminan 100 metros y en esos 100 metros van a subir 15 metros de altura. ¿Mm? Ese es un resultado, digamos, para entender lo que nos vaya dando el resultado de esta fórmula. ¿Está bien? En grados, ¿cómo lo hago? Para calcular en grados. Tener en cuenta que una pendiente con un porcentaje del 100%, por ejemplo, acá vimos uno de 15%. De 100%, ¿qué quiere decir? Que cada 100 metros voy a elevarme 100 metros, o sea, voy a subir 100 metros desde un punto base, ¿sí? O sea, que eso sería para entender el porcentaje. ¿Qué quiere decir los porcentajes? Bueno, para calcular grados, podemos hacer una equivalencia, que es lo que vamos a hacer. Tener en cuenta que una pendiente con un porcentaje de 100%, ¿sí? Cristian, hay un ¿Sí? micrófono abierto que no Hay un deja micrófono escuchar. abierto, a ver si... Perdón. Ah, Silvina, bien. Bueno, por ejemplo, tengamos en cuenta que una pendiente con un porcentaje del 100% equivale a una pendiente de 45 grados, ¿sí? O sea, muy difícil de subir. Una pendiente de 45 grados, les diría que tenemos que ir ayudándonos con las manos. Pero son dos datos que nos sirven solamente para qué, para pasar el porcentaje. Si yo sé que 100% equivale a 45 grados, ¿m? ¿Cuánto va a equivaler mi resultado en porcentaje de acá? Es una regla de 3. Entonces ya lo podemos pasar a grados. 15 grados va a ser mucho menos que 45 grados, por supuesto. ¿Sí? Esto es para que ustedes tengan una referencia. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? No, Cristian, yo quería ¿Qué? lo de la distancia horizontal, no entendí. O sea, sé que hay cómo hay que hacerlo, pero me gustaría entenderlo por ahí un Bien, poco. es la distancia que tenés del punto base al punto 1, ¿sí? Pero no es lo que vos vas ascendiendo, sino lo que recorres de manera imaginaria horizontalmente para llegar a ese punto, ¿sí? Al punto 1, por ejemplo, ¿sí? Es como decirte, bueno, yo para ir de tu casa hasta un supermercado tenés que caminar, no sé, 300 metros, 400 metros, ¿sí? La distancia que vos recorres es horizontal, ¿se entiende? Sin importar si ese camino tenés que hacerlo en subida, en bajada, no importa. Entonces, la distancia horizontal, ¿cómo la vas a medir? La vas a medir desde el punto X al punto 1. ¿Está bien? Pero como esto tiene pendiente, tiene alturas, bajadas, me modifica esa distancia horizontal. Yo lo que voy a hacer es tirar una línea recta desde la X hasta el punto 1 y medir esa cantidad de centímetros. ¿Se entiende?
Sí, Es eso como en poner papel, digamos, lo en medimos. en Bien. papel, claro, te va a dar en centímetros, ¿sí? Pero vos con esta escala vas a saber a cuánto equivalen esos centímetros. Porque si sabés que un centímetro son 100 metros, o sea, esta es la escala horizontal, ¿sí? La escala horizontal es la que vos vas a recorrer para llegar del punto X al punto 1. Ahí sí, ahí la enganché. Bien, entonces vos vas a hacer una medida en centímetros en línea recta, del punto 2 al punto 1, ponele, ¿sí? Ponele que te da 2 centímetros. Entonces, si vos sabés que un centímetro son 100 metros, 2 centímetros son 200 metros. Ni siquiera hay que hacer una regla de 3 en ese caso, pero entonces la distancia horizontal, o sea, la distancia que vos vas a caminar sin importar la altura, sin importar bajadas, sino una línea recta, digamos, son 200 metros. ¿Sí? Entonces, esa es tu distancia horizontal. Ahora, tu distancia vertical o altura ascendida va a ser, ahí sí va a importar cuántos metros subís. Y ahí sí va a importar que vos arranques no de 0, que sepas que arrancás de 80. Porque para llegar a 150 metros de altura, entonces vas a ascender desde tu punto base, bueno, 150 menos 80. Claro, ¿Se claro, entiende? 70 metros. Claro, entonces ahí vos, una vez que haces esos dos cálculos, tanto la distancia horizontal, ¿sí? O sea, sin importar alturas y bajadas, y la distancia vertical o altura ascendida, ahí sí importa la altura que te vas ascendiendo, reemplazas acá. Acá serían 70 metros porque altura ascendida desde los 80 metros de base hasta 150 tenés 70. Y la distancia horizontal serían 200 metros. ¿Por qué? Porque de acá a acá tenés 2 centímetros y siendo que la escala es 1 en 10.000, 2 centímetros van a ser 200 metros. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, Cristian, sí, sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, eso te va a dar un resultado en porcentaje, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes sepan qué quiere decir 15 o 20 o 30, lo que les vaya a dar acá. Es una ayuda esto nada más. Es para que ustedes sepan que significa 15% que cada 100 metros recorridos a 100 metros horizontales, o sea, 100 metros de caminatas, vamos a llamar, sin importar cuánto subo o cuánto bajo. Quiere decir que cada 100 metros de caminata me voy a elevar 15 metros desde ese punto de que partí hasta donde yo haya puesto mi objetivo, ¿sí? Bien. Y acá hay otra ayuda para pasarla a grados, porque la consigna dice calcular las pendientes en porcentajes y en grados, porque son las dos formas de medir pendientes. Entonces, para calcular en grados, yo una vez que ya tengo la de la altura en porcentaje, la puedo pasar, porque yo sé que una pendiente de un 100% equivale a una pendiente de 45 grados. Era lo que le decía hoy. Si ustedes ven en un mapa que calculan una pendiente para saber por qué camino ir a determinado lugar, bueno, lo primero que van a hacer es trazar un punto A y un punto B en ese mapa que ustedes tengan, una carta o lo que sea. Van a ver las curvas de nivel, cuánto suben desde ese punto A al punto B. Y si les da 100% el cálculo, vayan eligiendo otro camino o vayan haciendo uno más largo porque un porcentaje del 100% es prácticamente ir escalando, ¿sí? Si nosotros sabemos esta relación, podemos pasar este porcentaje a grados, ¿sí? Si por ejemplo acá nos dio 15%, bueno, si yo sé que 100% es igual a 45, ¿cuánto va a ser 15%? Y ahí le va a dar la equivalencia 15% en grados. Y ahí lo que le está diciendo es ese camino imaginario, qué pendiente va a tener en grados. Eso es cálculo de pendientes. Esto, si lo pueden imprimir bien, como siempre decimos, sería lo ideal. Si no pueden imprimir, traten de hacerlo igual, con alguna medición en la pantalla de la computadora. Y si no tienen computadora, bueno, ahí se dificulta un poquito más, pero bueno, le debería dar parecido.
debería dar parecido, aunque la hoja esté más grande en la pantalla, porque bueno, las relaciones también van cambiando. Pero el resultado sigue siendo prácticamente el mismo. Cristian, una pregunta. Sí, El porcentaje, por ejemplo, al punto 1, sí, a mí me da 34%. ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 34% significa que cada 100 metros Sí, recorro sí. 34%, ¿sería? No, quiere decir que cada 100 metros te Sí. elevas 34 metros. ¿Sí? Ah, O sea que, listo. Claro, ¿sí? sí. Quiere Ahora decir entendí. que va a ser un camino bastante difícil. Imagínate que 34 metros es bastante. En 100 metros nada más, ¿se entiende? Vos vas a Sí, sí, caminar, sí. ponele 100 pasos, ponele que un Sí. paso sean 100 metros, bueno, Y ahí tengo 34 de altura. de Es decir, me altura, elevé exactamente. 34. Claro, Exacto, desde donde estés, te vas a elevar sí, 34 metros. Sí. listo. Y ya teniendo esos 34% lo podés pasar a grados también, porque si 100%, Claro, y ahí me dio 15,3 grados. ¿Puede ser? bueno, ahí puede ser, no lo saqué, pero Ah, si está bien hecha bueno. la regla, puede ser, sí, sí. Sí, hice 100%, serían 45 grados, Sí, 34% X y me sí, dio claro, es 15,3, claro, más o menos. 34 por 45 digo 100, sí, está Sí, bien. Bien, es listo. bastante sencillo y bueno, estas ayudas es para que esos resultados tengan un sentido también, ¿no? Para que esto que decías vos, Silvina, bueno, ¿qué es 34%? Es eso, es saber que cada 100 pasos vas a elevarte 34 metros, ¿sí? Esto sirve mucho cuando, qué sé yo, vos estás haciendo trabajo de campo en un lugar desconocido y vos decís, bueno, hoy vamos a tener que hacer campo traviesa, bueno, ¿por dónde me conviene ir? Siempre y cuando esa carta o ese mapa tenga curvas de nivel, ¿sí? Porque esa es la única manera de que vos sepas cuántos metros vas a recorrer y cuántos metros vas a elevarte en determinada distancia horizontal, ¿está bien? Bien, pautas de presentación. Entrega el 4 de noviembre, esto es lo más importante del dato de la pauta de presentación, es individual. ¿Mm? Bueno, no se van a tener en cuenta trabajos fuera de término. Nada, eso es lo que siempre pedimos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso o mostrarle simplemente algunas cuestiones que por ahí pueden llegar a tener alguna duda o dificultad. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. A ver. Ahí dejé de compartir. Voy a compartir. Listo. Bueno, acá tenemos una serie de cartografías. Esta es la que van a tener ustedes, la que estoy mostrándoles en este momento. Esta es la que ustedes van a tener en su práctico, ¿sí? En el punto, ustedes están viendo cómo yo voy del Word al PDF. Ahora estoy en el PDF. ¿Se ve? ¿Sí? Ahora estoy en el PDF. Bueno. Sí, sí, se ve bien. Bien, bien. Acá el punto 1, recuerden que decía, utilizando el mapa anexo, que es el que les mostré recién, calcular las coordenadas Gauss-Kruger de las siguientes ciudades. Cholila, José de San Martín, Alto Río Senger, Florentino Dino, Ucudum y Gastre. Vuelvo, ahí estoy en el PowerPoint. Acá están todos esos pueblos, ciudades o poblados que aparecen en el práctico. Es decir, ustedes tienen que calcular la coordenada de cada uno de esos puntos que aparecen en el práctico. Repasemos un poquito de Gauss-Kruger. Recuerden que nosotros, cuando hicimos UTM, había una serie de zonas. ¿Se acuerdan? 20G, 19G, bueno, y así sucesivamente, de acuerdo a la zona que estemos visualizando. Estábamos viendo Patagonia con las UTMs. Y cada zona tenía su meridiano central. ¿Sí? Cada meridiano central tiene un valor arbitrario, que es 500.000. Bueno, Gauss-Kruger toma cuestiones de UTM
Pero hasta le diría, es más sencillo que UTM porque no hay zonas, por lo tanto, todos los puntos que nosotros veamos en esta superficie van a tener como centro un meridiano central, uno solo. No hay más de un meridiano central, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la coordenada Skudum, tengo que hacer referencia a ese meridiano central, o Alto Riosenger a ese meridiano central, ¿sí? No tengo que tener el cuidado de estar viendo a qué zona pertenece Skudum y, bueno, buscar el meridiano central de esa zona. Dijimos que tenemos coordenadas X y coordenadas Y, ¿sí? Las coordenadas X y las coordenadas Y están dadas vueltas en relación a lo que es siempre un eje cartesiano normal, o mejor dicho, de esos que vemos en matemática o en geometría, las básicas, digamos, donde X va de norte a sur, o son las verticales, y las X son las horizontales, ¿sí? Acá es al revés. Se invierte. ¿Por qué se invierte? Bueno, es porque estamos hablando de un cilindro transversal, ¿sí? O sea, transversal quiere decir que se dio vuelta ese cilindro en 90 grados, ¿sí? Porque recuerden que una Gauss-Krüger es un cilindro transversal que es tangente a un meridiano, ¿sí? Se pone transversal para que en vez de ser tangente al ecuador, como es la cilíndrica normal, la cilíndrica transversal es tangente a un meridiano. ¿Cuál es ese meridiano? Bueno, va a depender. Gauss-Krüger tiene 7 opciones en Argentina para hacer tangencia. En este caso estamos con el meridiano 2, perdón, con la faja 2. Quiere decir que mi tangencia, ese meridiano central, va a ser 500.000. Va a ser, en la faja 2, el meridiano 69, ¿sí? Va a ser tangente a todo ese meridiano, la faja 2. Fíjense qué pasa por el centro de Chubut, el meridiano 69. Fíjense que si yo me vuelvo a esta cartografía, le pusimos como ayuda a los meridianos geográficos acá abajo, y fíjense que el 69, ¿sí? Coincide, y acá sí están las coordenadas, ¿sí? La coordenada X, perdón, la coordenada Y, y dice 2.500.000. ¿Mm? Acá lo importante es, el 2, si quieren, es simplemente me marca el número de faja. O sea, ¿en qué faja estoy siendo tangente? Ese cilindro, ¿dónde está haciendo tangencia? Está haciendo tangencia en el 69, en la faja 2, por supuesto. Entonces, el valor que realmente está teniendo este meridiano o esta faja central es 500.000. Y a medida que me voy hacia el este, va aumentando. Nosotros elegimos hacerlo cada 100.000 metros, marcar un meridiano, sí, una coordenada, ¿sí? Y hacia el oeste disminuye. Entonces, el meridiano central de esta cartografía es esta, ¿sí? Este es el 500.000. Por lo tanto, esa es como hacíamos en UTM, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, entonces, ¿dónde está este punto? ¿Qué coordenada tiene este punto? Bueno, lo que voy a hacer es medir mi distancia de este punto al 500.000. Ustedes dicen, bueno, pues si tengo otro acá, el 2.700.000, ¿puedo hacerlo cercano a este? Sí, pueden, les va a dar igual. Pero por ahí les conviene acostumbrarse a siempre estar mirando el meridiano central, hacerlo siempre en relación al meridiano central, porque hay cartografía que esto no lo van a tener, ¿sí? Esto depende de la cartografía, de quién la hace y eso. Muchas veces van a tener otras diferencias, otras coordenadas marcadas a otra distancia y los puede llegar a confundir eso. Pero si ustedes siempre tienen en cuenta que la base es 500.000, no se van a perder nunca. Entonces, sencillo, lo que hago es medir, ¿sí?, una distancia en papel, desde Florentino Meridiano hasta el meridiano central,
y voy a usar mi escala. ¿Mm? Como hiciera en UTM. Si tantos centímetros son 40 metros, perdón, 40 kilómetros, paso 40 kilómetros a metros, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, eso me va a dar, bueno, X, me va a dar, si un centímetro son 40 metros, no, perdón, 40 kilómetros, serían 40.000 metros. Bueno, ¿cuántos centímetros son los que hay de Florentino Meguino? ¿Cuántos metros equivale esta distancia en centímetros? Si me dice, por ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el resultado, que la distancia real entre Florentino Meguino y este meridiano central son 200.000 o 300.000, bueno, 300.000 entonces es mi distancia real, pero no es mi coordenada. Mi coordenada es 500.000 más 300.000. Y ponele que ahí te da 800.000 o 700.000, bueno. Esa es la coordenada. Nada más que siempre se le pone el 2 por delante, entonces va a ser 2.700.000. ¿Se entiende? Esto digo, si ustedes UTM la entendieron, esto debería ser lo mismo, ¿no? No hay otra, es la misma lógica. Pero Sí, quiero pero saber si Cristian, y la I, con la I, ¿cómo se hace el cálculo ahí? bueno, la I era esta, ¿sí? La distancia del Florentino Meguino al meridiano central. Las X, ¿sí? Va a ser la distancia al polo sur. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que en UTM ustedes tenían también que hacer lo mismo? Hacían Está la una... escuadra ahí, la escuadra y Claro, claro, ustedes tienen dos valores conocidos acá, entre Florentino y Meguino, ¿sí? Dos valores conocidos. 5 millones. Acá da la casualidad que 5 millones, no tiene nada que ver con el meridiano central esto, ¿no? Esto es la distancia al polo sur. 5.080.000 y 5.170.000. ¿Sí? Entre estos dos puntos conocidos está Florentino Meguino. ¿Mm? Está más cerca de esta coordenada que de esta, por supuesto. Ustedes lo que les recomiendo es trazar una proyección de este punto hasta el margen. ¿Para qué? Para saber bien a qué distancia está de uno de estos dos puntos. ¿Mm? De cualquiera de los dos. Entonces, yo tengo acá una simple regla de 3. Si yo sé que entre 5.080.000 y 5.170.000 hay tantos metros, ¿cuánto sé que hay en realidad? Bueno, resto este menos este, digamos. ¿Sí? Eso me va a dar la distancia real que hay desde acá hasta acá. es lo mismo que Del UTM, polo. Es lo mismo que UTM. Y ahí ustedes es lo con la mismo, cantidad de sí. centímetros, exacto. Si acá, de acá a acá hay tantos centímetros y esos centímetros equivalen a tantos metros, bueno, ¿cuánto va a valer tantos centímetros que sería Florentino Meguino? Ya sea o tomando de referencia este punto o tomando de referencia este otro punto. ¿Sí? Eso me va a dar, ponele, si tomo el punto más cercano, que es este, 70.000 metros. Bueno, depende. Si tomé este, lo que voy a hacer es restar. ¿Por qué? Porque fíjense que yo medía, como la distancia se mide desde el polo sur, ¿sí? Quiere decir que a medida que me acerco al polo voy restando. ¿Sí? Entonces, si tomé esta referencia y yo tengo que ir para el sur, hasta acá, y bueno, 70.000 metros sería menos 5.170.000. ¿Sí? Si yo hubiera tomado este de referencia, hubiera sido, ejemplo, no sé, 120.000 metros. ¿Sí? Entonces se lo sumo a este, porque yo a medida que voy hacia el norte voy elevando mi coordenada, las voy subiendo. ¿Sí? Es igual que UTM en este caso. Por eso les decíamos que si ustedes entendieron UTM, esto podría ser más sencillo. ¿Por qué? Porque hay un solo meridiano central. Lo importante acá es saber dónde está el meridiano central. Y a partir de ahí, ya está. No pueden perderse porque ustedes lo que tienen que hacer es medir la cantidad de centímetros que hay de gastre al meridiano central y saber cuántos metros reales son esos centímetros. Para eso usamos la escala. De acuerdo, si
el punto está al oeste o al este, va a sumar o restar ese resultado de regla de 3, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Porque, bueno, digo, UTM Yo por lo, ahí lo yo lo- entendió. yo lo entendí, no sé ¿Eh? los compañeros. Bien, Que a mí me quedó claro. perfecto, perfecto. Esto está en faja 2. Yo vuelvo con la idea de que esta es una de las 3 opciones que tenemos para cartografiar Chubut, ¿sí? Estamos haciéndolo con la faja 2 en este caso. ¿Podríamos haberlo hecho en faja 3? Sí. Miren, de hecho, le voy a mostrar una cartografía en faja 3. La faja 2 que vimos recién pasa por el centro de Chubut y Creo que es coincide la con el mejor meridiano. baja para trabajar, ¿no? Exacto, para Chubut sí, para Chubut en general sí. Pero ponele que lo hacemos en faja 3, en 66, que coincida con el meridiano 66. ¿Sí? Va a pasar más cerca de la costa. Miren, fíjense y Te queda lejos la díganme, cordillera. claro, ¿dónde está el meridiano central acá? A ver. En 3.500.000. Acá, exactamente. Cambiamos absolutamente. Fíjense que donde decía hoy 2.500.000 era acá, en el 69. Y ahora cambiamos, como cambiamos de faja, el meridiano central se corrió. Hay Ahora que está buscar pasando el por acá. 500.000 siempre, o sea, Exacto. sea Y la. acá, exacto. Si ustedes ubican el 500.000, ya está. Y a partir de ahí, si yo les doy un punto, por ejemplo, el punto X, 4, eh, bueno, ahí lo que tienen que hacer es medir la distancia de este X4 hasta la cantidad de centímetros que tienen a este meridiano central. Si ya se olvidan del 69. Ahora el importante es el 66 o el 3.500.000. Fíjense cómo entonces me va a cambiar si es que yo elijo cartografiar Chubut en faja 3. Después las distancias al polo sur van a ser las mismas. ¿Sí? Eso no cambia. Lo que cambia es dónde se ubica mi meridiano central. ¿Sí? Vuelvo al 2. Fíjense, ahí volví al 2. Y fíjense que como el meridiano central coincide, mi cilindro está justo en ese meridiano central, ese meridiano central siempre es exactamente igual, o sea, tiene una dirección norte-sur. Apunta al norte geográfico, ¿sí? Fíjense que este meridiano se me va abriendo, no apunta al norte geográfico. ¿Sí? El que apunta al norte geográfico siempre es el central. Miren el 3 de nuevo. Ahora el que apunta al norte geográfico es el 66, ¿sí? El 500.000. Y el que apuntaba al norte geográfico ahora se abre, ¿sí? Esa es la importancia de entender cómo el cilindro lo voy corriendo, ¿sí? No es que conviven las 7 fajas en un mapa, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, en realidad lo que nos están mostrando es, bueno, ¿qué posibilidades tengo de cartografiar la Argentina? Bueno, tengo 7 opciones, ¿sí? Por ahí la mejor va a ser la 66 si es Argentina. Pero yo podría hacerlo de la 69, podría hacerlo de la 60, ¿sí? Pero una vez que yo elijo un meridiano central, toda mi cartografía va a estar centrada en ese meridiano central. No hay manera de que convivan varios meridianos centrales como pasa en UTM. ¿Mm? Bien, esto es Gauss-Kruger. Entonces, este es el punto 1. Es ir completando las coordenadas, ¿sí? Recuerden que el eje X es el que va al polo sur, el eje Y es el que va de este a oeste, el que tengo que medir al meridiano central. Después, tengo que hacer a la inversa. Utilizando el mapa al mismo, tengo que buscar esta coordenada. ¿Mm? Que también esto lo hicieron con UTM, digamos. Tengo que buscar el 2.464.000, ¿está bien? ¿Cómo hago? Bueno, como hicieron con UTM. Yo lo que voy a usar de referencia, si es esta la coordenada, 2.464.000, lo que voy a Seguimos en el hacer mapa es... del Chubut, Cristian, no se ve Ah, lo perdón, que. perdón. Voy a escribir acá, para que ustedes vean. Lo voy a achicar un poquito. Ahí. Y voy a escribir acá abajo la coordenada. Por ejemplo, yo tengo que buscar la coordenada, la voy a escribir acá. Espera un minuto.
esta es la coordenada que yo tengo que buscar. Aparece ya, este es el punto 2, es al revés, ya tengo que buscar una coordenada, no buscar la coordenada de este punto, sino esta coordenada convertirla en un punto, ¿sí? La coordenada X dijimos que es la que va de polo sur a la distancia al polo sur. Y la faja Y es la que me va a marcar el eje este-oeste, ¿sí? Por eso les decía hoy que cambia en relación a los ejes cartesianos que normalmente se usan en la matemática. Yo les expliqué hoy que eso tenía un sentido, tiene un porqué, es porque ese cilindro que nosotros usamos está girado 90 grados para hacerlo coincidir con un meridiano central, ¿sí? Para que sea tangente ese cilindro a un meridiano central. Bueno, entonces, si yo tengo esta coordenada, 2.464.000, lo que voy a hacer es, primero, saber qué distancia tiene al meridiano central. Ahí Por eso sabemos de que ya está el lado izquierdo, ¿no? Por el valor. claro, exacto, sí, eso está muy bien. Sí, ya sabes que está al oeste de tu meridiano central, ¿sí? Tu meridiano central es 2.500.000, en realidad es 500.000, pero bueno, siempre esto nos sirve para saber en qué faja estamos hablando. Entonces, por convención, se dice 2.500.000. Lo que voy a hacer es saber qué distancia real, a qué distancia real estoy de ese meridiano central. Entonces voy a restar 2.464.000. Bueno, esto me va a dar un resultado que va a ser en metros, por ejemplo, no tengo calculadora, pero por ejemplo que me da 120.000. Entonces yo sé que esta coordenada está a 120.000 metros del meridiano central. ¿Mm? Al oeste, porque como decía el compañero, si es menor a 500.000, está al oeste del meridiano central. Bueno, entonces, ¿cuántos son 120.000 metros? ¿Cuántos centímetros? Bueno, uso la escala. Si 40 kilómetros es un centímetro, ¿cuántos centímetros son 120.000 metros? Bueno, esa regla de 3 me va a dar, por ejemplo, 3 centímetros. Bueno, 3 centímetros hacia el oeste. Ahí tengo la coordenada. ¿Eso lo marcamos en el mismo mapa? ¿Usamos la misma escala Sí, del mismo mapa? Sí. exacto, la misma escala y lo marcan en el mapa, después le sacan una foto y me lo envían en el práctico. Y después la otra coordenada, o sea, eso es toda la coordenada. Entonces, tengo que primero saber la distancia real, a qué distancia real está esta coordenada, ¿sí? Por ejemplo, por eso lo resté al punto central. Está a 120.000 metros. Bueno, ¿cuántos son 120.000 metros en centímetros? Uso la escala. Y ahí ya tengo la primera coordenada. Y la coordenada X, hago lo mismo. 5.350.000. Busco entre qué coordenadas conocidas está 5.350.000. Fíjense que va a estar entre 3.350.000. Sí, va a estar entre 5.260.000 y 5.350.000. ¿Está bien? Bueno, exactamente ahora tengo que ubicar en qué lugar está. Ya sé que está acá, pero bueno. Entonces, ¿qué hago? Elijo cualquiera de estas dos de referencia y puedo hacer lo mismo que hice acá. Busco la distancia real que hay entre este punto y uno de estos dos. Lo resto. ¿Sí? Resto a cualquiera de estos dos puntos. Y ahí me va a dar 80.000, por ejemplo. Bueno, 80.000 metros. ¿Cuántos centímetros son? Para saber dónde está exactamente, bueno, uso la escala. Lo mismo que hice con la coordenada anterior. Me va a dar a tantos centímetros. Bueno, quiere decir entonces que mi coordenada va a estar proyectando ese punto al cruce de la otra coordenada que yo sé que estuve calculando recién. Y ahí me da el punto. UTM, esto es lo mismo que UTM, así que no puede traerle mayores dificultades en relación a lo que estuvieron practicando, ¿sí? Bien, esto lo vamos, por ahora si hay consultas las vemos, pero si no, tenemos también clases consulta como para que ustedes vayan mostrando sus avances o consultando en esas clases consultas, ¿sí? Por lo tanto, si no hay dudas ahora en este ejercicio, vamos pasando a la explicación del otro. Vayan, si ustedes tienen duda, díganlo, ¿eh? Y bueno,
la unión de estos, cuando ustedes saquen esos 5 coordenadas, 6, perdón, como les decía hoy, les va a dar la forma de un departamento. ¿Mm? Van a buscar, o sea, busquen un mapa de Chubut con departamento y ustedes, si es que no lo reconocen, fíjense a qué departamento hace referencia. Si ven que es una figura que no coincide con ninguno, quiere decir que alguna coordenada está mal, ¿sí? Bueno, en el punto 3, este es entonces el 1, el 2, el 3, era el de las curvas de nivel. Fíjense que ustedes tienen que ir trazando puntos, ir uniendo puntos. Curvas de nivel son puntos que unen aquellas cotas de igual altura, ¿sí? Por ejemplo, si va de 100 en 100, esta tiene una equidistancia de 100 metros, que es que va de 100 en 100, ¿sí? Seguimos viendo el mapa, Cristian, ¿eh? Ah, perdón, muchas Sí, gracias. eso te iba a decir justo. Ahí está. A ver, vamos al práctico. Ahí está. Entonces, vamos al punto 3. Decíamos, este punto es, ustedes tienen que unir curvas de igual nivel con una equidistancia de 100 metros. Quiere decir que van a ir uniendo los puntos con una equidistancia de 100 metros. O sea que van a ir de 0, van a unir los de 100, van a unir los de 200 metros, los de 300 metros. Fíjense que ustedes tienen puntos que muy pocos coinciden con el 100, o con el 200, o con el 300. 0 no hay ninguno, porque no llega a haber ninguno. ¿Cómo hago si no tengo ninguno de 100? Bueno, como se hace normalmente en una curva de nivel, en una cartografía topográfica. Acá tengo uno de 100 que lo puedo usar de referencia. Arranco de acá. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, si no tengo ninguno de 100, ¿para dónde moverme con otra línea? Por ejemplo, a ver si me sale a hacer algo eh, con una línea de acá de la forma de Word. Con esta. Por ejemplo, yo me paro acá en el de 100. ¿Sí? Y yo de acá... Ah, perdón, no, esta no es. Tiene que ser esta. Y esta la voy a sacar. Ahí está. Me paro la de 100, ¿no? Me paro la de 100. Así. Y voy a buscar un punto. A ver si me sale. No, me parece que esta no me va a salir, así que vamos a tener que hacerlo. Ah, sí. Miren, de 100, decíamos. Tengo dos puntos acá, uno de 185 y uno de 115. Por acá no pasa ningún punto de 100 porque estamos arriba de los 100. Voy buscando, sigo buscando. 115 a 68. Acá, en algún punto, pasa una línea de una curva de 100. Por más que no esté dibujada. Por más que no esté como punto. ¿Sí? Quiere decir que en algún punto pasa la de 100 acá. Si no sé exactamente dónde, bueno, lo que puedo hacer es un cálculo. Para hacerlo exactamente podríamos hacer una regla de 3. Podríamos decir, bueno, si este es el de 115, este es el de 68, bueno, hay tantos metros, bueno, ¿por dónde pasan los de 100? Normalmente no pedimos exactitud, pedimos que se entienda el razonamiento simplemente, o sea que si la cota de 100 pasa por acá entre estos dos puntos, y bueno, tiene que pasar más o menos por más, cerca del 115 que el del 68, porque es como que está más cerca de la cota 100, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo lo paso por acá, por ejemplo, no, este tampoco me va a servir, perdón, estoy tratando de ver si lo puedo hacer manual. Ahí. Podría hacerlo pasar por acá, ¿sí? Así como estoy dibujando. Después tengo la de 68 y la de 132. Por aquí también hay una cota de 100, ¿sí? Podría pasar por acá, por ejemplo. Acá tengo la de 58 y la de 132. También pasa por acá, por el medio. Acá tengo la de 132, 133. Perdón, 173, no pasa por ahí la de 100. 58 y 73 sí. ¿Mm? Bueno,
ahí lo que podría hacer es terminar la cota de 100 y continuarla para el otro lado, ¿sí? Vuelvo a la de 100. Por acá no pasa ninguna cota de 100. Por acá sí, 93 y 198 va a pasar mucho más cerca de la 93. 91 mucho más cerca de la 91. 123 y 83. Bueno, más por el medio. 83 y 164. Más cerca del 83. 99 y 113. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí, más o menos, pero cuando vayamos con otros números, ¿se pueden cruzar una línea con otra? No. No, 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 Ah, no, no, no. bien. Una de las reglas de las curvas de nivel es que las curvas no se pueden cruzar, ¿sí? Eh, no puede haber un solapamiento de curvas porque en la realidad sería inviable eso. Uno siempre va o subiendo una pendiente o bajándola. En ningún momento uno está parado y por arriba de nuestras cabezas pasa no sé, Claro, un entiendo, pedazo, sí. un pedazo de tierra, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, que hemos pasado o hemos unido la de 100 metros. Como la consigna pide cada 100 metros, ahora deberíamos pasar a la de, ¿cuánto? Buscar la cota de 200. ¿Mm? Puede ser que aparezca la de 100 acá, por ejemplo, acá entre 100 y 98 aparece nuevamente la cota. Aparece acá entre 163 y 98, más cerca de la 98. Fíjense que eso sí puede pasar. Voy a buscar nuevamente la opción del dibujo. Esto puede pasar. Que de repente, porque el recorte de la hoja, ahí, entre 98 y 52 no hay cota de 100, entre 112 y 52 sí, entre 52 y 109 sí, y ahí se pierde de nuevo, ¿sí? Es porque, bueno, la hoja está cortada. O sea, esta curva podría dar una vuelta y volvió acá, ¿sí? Podría volver acá de nuevo en algún lugar, ¿sí? Pero no se va a cruzar con una de 200 como si fuera una X, ¿sí? Una vez que yo hice la de 100, busco la de 200. La de 200, por ejemplo, acá pasa una cota de 200, ¿sí? La de entre 152 y 202, hay una que pasa por ahí. Podríamos hacerlo así, más cerca de la de 200. Podríamos arrancar así. ¿Mm? Entre 142 y 152 no. Entre 210 y 122 sí. Bueno, fíjense cómo lo van a ir buscando, ¿no? Acá sí pasa otra cota, acá pasa otra, entre estas dos no pasa ninguna, entre estas dos tampoco pasa ninguna, de 200. Acá sí. Acá en el medio sí también. Miren, fíjense que acá pasa una cota de 200. Bueno, creo que yo me puse a jugar, perdón, ¿eh? Ahí. Y es un poco lo que vamos a ¿Ves? tener que hacer. Sí, Sí, yo me enganché como... sí, sí. Bueno, Falta que se bueno, forme un dibujito después, ¿viste? sí. Bueno, así ustedes van a ir completando, ¿sí? Van a ir completando todas las curvas, así. La de 300, la de 400, bueno, las que ya están hechas van a tener un valor. Si yo voy subiendo, encontré la de 300, 400 y no tengo más, quiere decir que la que viene es continuidad de la última que dibujé. Entonces ya van a saber incluso qué cota es la de la última, la más alta. Y se van a dar cuenta que el punto A está casi que en una colina o en un cerro, ¿sí? Porque evidentemente esto va en pendiente, ¿sí? De lo que sería del sur al norte en pendiente, aumentando. Una vez que ustedes hacen esto, entonces que ya trazaron todas las cotas y ya le dieron valor a todas, o sea, yo al costado le pongo 100, acá con un numerito, acá a esta le pongo 200, o sobre la cota le pongo 100, pongo 200, 300, 400, lo que sea. Después paso a colorearlas, ¿sí? De 0 a 100, o sea, de 0 no lo tengo, pero viene desde el sur, hasta el 100, verde claro, ¿sí? Pinto todo esto verde claro, todo lo que esté entre 0 y 100.
entre 101 a 600, o sea que voy a incorporar varias cotas acá, marrón claro, de 601 a 1000, marrón, bueno, y así. Les va a quedar un mapa con escalas de colores. Y por supuesto ustedes van a tener que hacer esa referencia de la escala acá a un costado, ¿sí? La barrita de colores y a cuánto equivale cada color. Bueno, y después van a marcar con un triángulo, un cuadrado, donde ustedes ven una o dos, a ver cuántas piden. Con un rectángulo la presencia de relieve abrupto. O sea que con un rectángulo que ustedes marquen nos van a indicar, bueno, dónde ven ese relieve más abrupto, dónde está dentro de este dibujo, ¿sí? Bueno, el punto 4 está relacionado, ¿por qué? Porque van a tomar de referencia la consigna 3 en realidad es acá. Sí. Consigna 3. Y van a trazar los perfiles. Del A al B. Ustedes ya tienen todos los datos acá, todas las cotas, los valores de las curvas. Y bueno, ahí lo que van a hacer es después con un papel, van a ir desde el punto A al punto B con un papel, ir marcando cuántas cotas van cruzando ese papel. Como ya ustedes saben cómo se hace un perfil, como en la teoría está desarrollado la elaboración de un perfil. De AB y de C a B. Lo pasan a un papel. La escala horizontal es la misma, 20.000, 1 en 20.000, o sea que no lo van a tocar. Van a poner en el papel punto A, punto B y van a ir pasando las cotas a esa línea recta. Y después cuando haga, o sea, voy a poner el papel y voy a ir marcando dónde están las cotas, ¿sí? Dónde están las cotas de nivel. Después las tengo que elegir una escala vertical, es decir, esa cota pasarla a la altura real, digamos. Como si fuera esta, el perfil. Bueno, va a ser, esa escala vertical va a ser de 1 en 10.000. O sea que cada 1 centímetro ustedes van a medir 1 centímetro, van a ver cuántos metros. 100 metros. O sea, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. Y entonces, ahí ustedes van a tener la posibilidad de pasar esas cotas a una altura dentro de ese perfil. Bueno, van a hacer esos dos perfiles de esas dos maneras, o sea, de esa misma manera, perdón. Ese perfil va a tener que tener, por supuesto, un título. Ustedes inventen un título, que pongan perfil A y B, y el otro le ponen perfil CB o BC, como quieran. CB sería. Le ponen notas marginales, o sea, quién lo hizo, qué institución o qué cátedra. Las líneas marginales, o sea, las líneas de cierre de esa cartografía, ¿no? No se olviden de que los perfiles también tienen sus líneas, ¿no? De cierres, línea de base, como en esta. Cristian, no me quedó claro lo de trazar la línea. ¿Podemos repetirlo ahí, Sí, por favor? ustedes con un papel van a ir del punto A al punto B, ¿sí? O sea, van a poner un papel encima de esta cartografía, ¿sí? ¿Se entiende? Que coincida ese papel con una línea A y B. A ver, si yo tuviera un papel acá, vamos a hacer algo así. Imaginemos que esto es un pedazo de hoja, ¿no? Esto. Entonces, una hoja que vos vas a poner sobre esta hoja impresa. Entonces, vos la ponés esta hoja que coincida entre el punto A y el punto B. A ver. Ahí. Ahí aparecerá acá. Y ahora busquemos el B. Todavía no aparece. A ver. Ah, no, perdón, acá está el B. No lo había visto. Bueno, pongamos ahí más o menos. Ahí.
Tengan un poquito de paciencia, que estoy tratando ahí, de que les quede claro. Voy a achicar un poquito esto para que me deje manipularlo mejor. Ahí. Lo quiero bajar. Bueno, esto imagínense ustedes que es una hoja, ¿sí? Que va del punto A al punto B. Entonces ustedes, una vez que hacen coincidir esa hoja, ese pedazo de hoja que ustedes van a poner por sobre el punto A y el punto B, ahí lo puedo agrandar un poquito más. No sé por qué no lo puede bajar. Ahí está, ahí lo estoy bajando. Es el ejercicio similar al que compartimos ahí en el apunte, incluso el que está en el video, que también allí pusimos el link para que puedan ver. Es exactamente el mismo ejercicio que está haciendo Cristian ahora. Ahí está. Vos pones una hoja, claro, pones una hoja y vas marcando qué, entre el punto A y el punto B, qué líneas o qué cotas te vas cruzando, ¿sí? Las vas marcando en esta hoja que vos tenés, ¿sí? Vas a poner todas las cotas, vas a ir marcándola en esta hoja de blanco. Y le vas poniendo el valor de la cota, ¿no? El valor de todas las cotas que te cruzás entre A y B. Esta es la hoja que vos vas a usar de machete para hacer el perfil, porque una vez que vos marcás todas las cotas, esta hojita te la llevas. ¿Hasta ahora se entiende lo que estoy haciendo con esta Sí, hoja en sí, blanco? sí, ya me ubico. Vos marcás todas las cosas. Y esta hojita con las hojas marcadas, te la llevas a otra hoja en blanco, ¿sí? Haces, como está en esta, haces un eje, ¿sí? Y te llevas esta hoja con todo tu machete de curvas y la pones acá. Entonces lo primero que vas a hacer es pasar los valores a este eje, ¿sí? O sea, que acá, ponerle que acá va un 200, un 300, un 400, 500, 600, hasta llegar a 600. Ponerle. Quizás tu perfil tenga una altura y después baje, entonces 200, 300, 400, 300, 200. Ya pasaste todos tus valores a este eje, ¿sí? A este eje horizontal, ¿sí? Te olvidas de esta hoja, ya pusiste todos los valores, pero los tenés acá los valores. Vos lo que tenés que hacer es pasarlos a un perfil como está acá, ¿sí? En 2 dimensiones. Entonces necesitas una escala vertical. ¿Para qué? Para que este 200 que marcaste acá o este 300 que marcaste acá en este eje, lo eleves hasta donde sea el punto 300. Por ejemplo, acá sería acá. Pones el primer punto acá. Si el otro punto que marcaste acá era 400, bueno, lo pasás acá más o menos, ¿sí? Entonces vos después lo que te queda es ir uniendo esos puntos de acuerdo a esta escala vertical. ¿Ahí se entiende? Sí, Cristian, ahí quedó, gracias. Bien, entonces, ojo, esta escala vertical no está en 20.000 como pide la consigna, ¿eh? Porque vos tenés que medir bien ahí. Si la consigna te pide una escala vertical, perdón, es 1 en 10.000, quiere decir que cada 1 centímetro vas a ir subiendo 100 metros. 1 centímetro, 100 metros. Entonces, ahí te lo va a exagerar, o si vos elegís una escala más grande o más chica, te la exagera, de acuerdo a la escala, ¿sí? Y también vas a marcar de acá, del punto A al punto B, cuántos metros vas recorriendo. ¿Cómo sabés eso? Y si es 1 en 20.000, vos vas a poner en el punto A al punto 0, al primer centímetro vas a poner 200 metros, porque es 1 en 20.000. Al segundo centímetro 200 metros más, al otro entonces vas a tener una distancia, vas a saber cuántos metros hay del punto A al punto B. Porque empezaste de 0 y fuiste subiendo cada 1 centímetro 200 metros, ¿sí? Como dice esta escala, la horizontal. Y ahí te va a dar el perfil. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Bueno, y después lo único que tenés que hacer es completar ese perfil con todos estos datos que aparecen acá. Y bueno, después por último viene lo de la cálculo de pendiente, que bueno, fue lo que charlamos hoy, ¿sí? Esto es el práctico, no es muy difícil porque UTM ya lo vimos y eso les ayuda a entender Kruger, porque las curvas de nivel
y hacer un perfil es bastante sencillo. Ustedes después vean la teoría, vean los videos que le dijo Walter. Es muy sencillo. Y el cálculo dependiente también. Si ustedes entienden la fórmula y cómo utilizarla, como hicimos hoy, también deben tener mayor inconveniente que hacer ese paso de valores, digamos, reemplazar los valores acá. Bueno, esto sería el práctico. Si hay alguna duda, y si no recuerden, tenemos unas clases todavía de por medio como para que ustedes vayan practicando y vayan acumulando dudas, que seguramente irá a salir alguna, ¿sí? Estaba pensando que, bueno, tenemos justo el lunes que viene que cae 26. El 26 tenemos un encuentro para que ustedes vengan y consulten específicamente sobre el práctico. No vamos a dar nada nuevo allí. Va a ser destinado exclusivamente a este práctico. Por ahí sería interesante que puedan compartir, si se puede, ¿no? Las imágenes de cómo va quedando el perfil o directamente comentarnos la experiencia, alguna dificultad. Ese día, si pueden avanzar en todo lo que más pueda, sería ideal, así de alguna manera se van asegurando que van bien trabajando en el práctico, ¿no? Entonces, la próxima clase está dedicada exclusivamente a que ustedes puedan consultar y seguir trabajando entre todos en el práctico. Una pregunta, ¿se puede ampliar el de las curvas? ¿Lo puedo ampliar porque yo no veo los números? ¿Sí? Sí, Ah, se listo. puede ampliar, sí. Sí, te va a dar un perfil más amplio, porque en ese sentido, ¿a eso te referís? Es porque no veo los números. Está bien, pero sí, pero no importa que si vos agrandás la hoja te va a dar un perfil más grande, nada más. Ah, listo. ¿El práctico va a venir en Word o en PDF? Como prefieran. Normalmente lo damos en PDF, pero si quieren en Word, podemos verlo en Word. Lo subimos en PDF. Si ustedes quieren, lo subimos en Word también. Para mí sería mejor en Word por ahí. Bueno, después lo subimos en Word, entonces, para que tengan las dos versiones. Bien. Lo que dijo Walter quedó claro. Lo de las fechas y eso. Sí, a mí me quedó claro. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? Y si no, ya le damos arrancamos con el práctico 2 y la clase que viene empezamos con las revisiones de dudas o de avances que hayan hecho ustedes. Bueno, parece que no hay más dudas. No, parece que no hay más dudas. Bien. Walter, no sé si vos tenías algo más para comentarles. No, aparte de esto que dijimos, que el próximo encuentro es exclusivo para las consultas. Después lo que nos queda luego del lunes que viene es una clase más teórica y después ya estamos en momento de parcial, de presentación del nuevo trabajo práctico, es decir, que quedan un par de semanas, dos pares de semanas, un mes, de mucho trajín, de mucho trabajo. Por eso, Cristian, cuando hablaba sobre cómo pensar los prácticos y cómo pensar también las fechas, tenemos en cuenta esto, ¿no? Que van a estar bastante ocupados y la idea no es sobrecargar, sino que tengan la posibilidad de tener estos momentos ultra como le mencionamos recién. Pero por ahí vuelvan a mirar el cronograma para que clarifiquen el camino que nos queda, que es corto, muy corto. Sí, queda poquito. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, vamos terminando entonces, ¿no, Cristian? Sí, ya estaríamos. Bueno, no sé si algún compañero o compañera tiene algo para comentar. Parece que no. No, yo por mi parte, así que bueno, quedó todo bastante claro y nos estaremos viendo el lunes. Bueno. Perfecto, entonces, nos volvemos a encontrarles. Hasta el lunes. Gracias. Buen fin de semana. Chau. Chao. Igualmente. Hasta lunes. Chao.